Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José, y todos los radio oyentes de la Radio Solidaria. Muy bien, hermano. Qué bueno, Cristóbal, que estés con nosotros. Te despedíamos hace 7 días aproximadamente y otra vez que acaba la semana y otra vez que contamos contigo. Así que es una buena noticia de que hasta ahora el Señor nos tiene con bien y que acabamos la semana de la mejor manera con tu compañía. Pues sí, la verdad que es maravilloso de que podamos estar otra mañana más aquí compartiendo esta palabra tan rica y tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que para mí es un placer, José, de verdad, estar por aquí. Pues gracias, Cristóbal, por la compañía, gracias por estos minutos. Adelante con tu espacio. Muy bien, José, pues entonces voy a comenzar. Bueno, queridos hermanos, la verdad que es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar tocando los asuntos de Dios, tocando aún la vida y la realidad del Espíritu en nosotros. Y como en este tiempo pasado hemos estado compartiendo de varios temas distintos, cómo Dios quiere expresarse a través de nosotros, cómo Él desea que podamos ser su réplica, su expresión, su continuación aquí en la tierra, pero cómo podemos llegar nosotros a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra, y es por medio de la regeneración. Y por medio de esa regeneración, el Señor que nos ha limpiado con su sangre preciosa, y ahora, para poder lograr eso, Él desea dispensarse, digamos, impartirse dentro de nosotros por medio de ese espíritu vivificante, de esa Trinidad divina procesada, que ahora Él está y quiere efectuar en cada uno de los creyentes. Entonces quisiera compartir unos versículos primero, que después lo vamos a leer también, pero estos versículos son unos versículos que nos introduce realmente al deseo y la intención del corazón de Dios de cómo Él desea impartirse, forjarse, mezclarse dentro de nosotros en nuestro espíritu. Por eso Él, cuando resucitó, llegó a ser el espíritu vivificante para poderse mezclar en nuestro espíritu. Y como todos sabemos, somos tripartitos, tenemos un cuerpo para tocar todo lo que es físico, nuestra alma para tocar todo lo que es psicológico, pero tenemos un espíritu para tocar realmente el Espíritu de Dios. Así que qué maravilloso de que podamos comenzar esta mañana, de que esta Trinidad divina se quiere dispensar, impartirse en cada uno de nosotros, por medio de que hemos sido regenerados. Y hay un versículo aquí que dice, en primero de Pedro, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, dice que nos ha regenerado para una esperanza viva. Oh, queridos hermanos, nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Señor Jesús, maravilloso. Hay otro versículo aquí en segunda de Pedro 1:4 que dice: por medio de los cuales dice que nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Hermanos y hermanas, no esto para animarse, Él dice que nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, para que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso yo compartí al principio de que su deseo, su intención era impartirse, forjarse, mezclarse en nuestro espíritu por medio de este impartir. Y nos ha hecho, hermano, participantes de la naturaleza divina. Nosotros, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hermano, esto me anima a seguir a este Cristo viviente que está dentro de mí, está dentro de ti, de verdad, hermano. Qué maravilloso que nosotros podamos llegar a ser esa réplica de Dios, porque la vida divina ha sido impartida en nosotros. Aún el gen de Dios ha sido engendrado, hemos sido engendrados genéticamente para que alguien pueda ser transformado
es por medio de ese gen que es el Señor. ¿Por qué mi hijo puede expresarme a mí? ¿Por qué él se puede parecer a mí? ¿Por qué él puede tener mis andares? ¿Por qué él puede tener mi físico? Porque tiene mis genes. Oh, esto es maravilloso. A muchas veces, queridos hermanos, tenemos miedo de ver la realidad que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero hoy para nosotros debe ser un gozo. Mira lo que dice aquí también en segunda de Corintios, es el capítulo 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hermano, nunca he escuchado yo de compartir a ningún hermano, no sé, bueno, algunas veces, ¿no? Pero no mucho se habla de este versículo, porque es un versículo tan profundo, tan rico. Es el Romano, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si nosotros siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Nosotros éramos enemigos, estábamos muertos, estábamos sin esperanza, pero nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de quién, dice, por medio de la muerte de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Nosotros que éramos enemigos, que estábamos separados de la familia de Dios, que estábamos muertos y sin esperanza. Oh, hermanos y hermanas, dice que por medio de la muerte de su Hijo nosotros hemos sido reconciliados. Esa es la parte A del versículo, la primera parte, pero la segunda parte dice, mucho más, estando ahora nosotros reconciliados, dice, seremos salvos en su vida. Qué maravilloso, de que ahora por medio de esa impartición, de esa regeneración que el Señor ha logrado en nosotros, para impartirse, para forjarse y para instalarse dentro de nosotros, hermano, ahora, mucho más que ahora está dentro de nosotros, seremos salvos por su vida, por esa vida que está en nosotros. ¿Pero salvo de qué? Salvo de nuestros pensamientos, salvo de nuestra vieja manera de vivir, salvo de acordarnos de los puerros y los nabos que nos comíamos allí en Egipto, en el mundo, salvo de todo lo que nos rodea. Queridos hermanos, es maravilloso. Por eso en Juan 1:12 dice, porque a todos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, hemos sido hechos hijos de... Esto no es cualquier cosa. Hijos de Dios significa de que tenemos su vida. Ya no solamente, como decía en Génesis 1:26, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Él ahí hizo al hombre como una fotografía de Dios. Pero ahora Él no desea que nosotros seamos esa imagen, esa fotografía. Ahora Él quiere que nosotros seamos una persona viviente por medio de su impartir divino dentro de nosotros. Claro, el hombre tenía que haber comido del árbol de la vida, pero al no comer, Él vino y se procesó y se hizo el Espíritu para entrar dentro de nosotros, y podéis decirse los cuales, el versículo 13, es si nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, dice el 13, los cuales nosotros no hemos sido engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh hermano, ¿no es maravilloso? Hemos sido engendrados, es decir, que tenemos el gen divino dentro de nosotros. Por eso ahora, una responsabilidad muy grande de que hoy nosotros, pero claro, nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque tanto el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Bueno, voy a terminar de leer estos versículos para entrar. Dice, 2 de Corintios, dice, por tanto, hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Antes bien, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, el interior, no obstante, dice que se renueva de día en día. Oh, Señor Jesús, te amamos. Oh, gracias, Señor, que nos estamos siendo renovados de día en día. Queridos hermanos, yo lo noto en mi vivir. Yo lo noto en el vivir de muchos hermanos que están a mi lado.
Él se está expresando en nosotros. Él nos está conquistando, Él nos está saturando, Él nos está empapando de todo lo que Dios es, porque Él quiere expresarse a través de ti y a través de mí, porque si el grano de trigo que cayó a la tierra no fuera muerto, quedaba solo. Pero al morir, Él produjo muchos granos, una espiga con muchos granos, y el grano que cayó es igual como la espiga llena de grano que había en esa espiga. Oh, esto es maravilloso. Pero todo esto se logra por medio de esa impartición divina. Por eso, el apóstol Pablo, que era una persona que estaba saturado de Dios, que hablaba a Dios, que expresaba a Dios, que vivía a Dios, él nos aconseja en Romanos 12:2, dice, no os amordéis, digamos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué dice? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la buena voluntad de Dios. Así que dice, por cuanto la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús, ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que por medio de esta regeneración, por medio de que Él se ha impartido, como hemos leído el versículo que viene aquí, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia Él nos ha regenerado para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, Él resucitó y llegó a ser el Espíritu. Por eso cuando María Magdalena estaba allí en el sepulcro, llorando, buscando el cuerpo de su Señor, había allí uno que se creía ella que era el hortelano y era el Señor, dice María. Y ella pudo decir, Raboni, maestro. Yo estoy seguro que ella se avanzó a él, pero él dijo, no me toque, porque todavía no he subido a mi Padre. Él tenía que ser la primicia para el Padre. Oh, maravilloso. Pero él le dijo, ve y dile a mis hermanos. Oh, hermano, ¿no es esto maravilloso? Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Oh, pero ahí hay una palabra, una frase muy corta, pero con mucho, mucho valor, que cuando le dijo, ve y dile a mis hermanos, dice, y a Pedro, porque Pedro estaba muy desanimado. Él había, digamos, como desechado al Señor porque decía que no lo había conocido. Él había negado al Señor. Por eso él le dijo, de cierto te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Y él estaba muy frustrado. Pero el Señor le dice, y a Pedro, que no se desanime, que yo he venido ahora para entrar dentro de él como el Espíritu. Maravilloso. Hay un versículo en Tito muy rico también, 3:5, dice que nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Maravilloso. Dice aquí una parte, dice, Dios el Padre imparte, dispensa su vida divina y su naturaleza santa dentro de los creyentes con un propósito para que le podamos realmente. Hay un versículo aquí que todo el mundo lo conocemos y lo recitamos de memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, oh, no podemos decir eso muy rápidamente, de tal manera, dice que amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, a cada una de las criaturas. Dice que Él ha dado, Él ha ofrecido todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, lo ha ofrecido a su Hijo unigénito, para que todo aquel que nosotros que hemos creído no perezcamos, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Señor Jesús, dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que ahora nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado, dice, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Maravilloso. Tengo aquí un puntito B que tengo apuntado, dice, esto constituye
el comienzo del impartir, de el dispensar divino. Señor Jesús, oh, maravilloso. Dice que el fin de que Dios se haya dispensado en nosotros es de que la vieja creación caída, la vieja creación en Adán, dice que llegue a ser una nueva creación en Cristo. Hermano, por eso hay un versículo muy rico y muy disfrutable, y no lo digo yo, cuando yo digo que hemos sido renovados, que nuestra vieja persona tiene que ser renovada. Hay un versículo en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Oh, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oh, queridos hermanos, tengo que ir terminando ya. Leo aquí un puntito más y ya me paro. La letra la leo, pero dice, para que los pecadores, los enemigos de Dios, podamos haber sido hechos hijos de Dios, hijos suyos. Aquí hay un versículo, Romanos 5:10 otra vez nos dice, porque si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, mucho más, hermanos, estamos siendo salvos ahora por la vida que hay en nosotros. Esto es algo maravilloso. Mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso, ¿no te anima eso? Oh, yo quiero parar aquí, pero seguimos la semana que viene, si el Señor lo permite, seguiremos por medio de este dispensar, por medio de este impartir divino que Dios quiere hacer en cada uno de sus creyentes, porque Él quiere conformarnos, como dice en Romanos 8:29, dice que siendo Él el primogénito, dice que Él quiere conformarnos a la misma, escucha, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él ya no el unigénito Hijo de Dios, como dice en Juan 1:18, sino el primogénito entre muchos hermanos. Señor Jesús, bueno, queridos hermanos, que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo, ensanchando vuestros corazones, abriendo vuestros ojos, abriendo vuestros oídos para que Dios se siga dispensando, forjándose, extendiéndose en todo vuestro ser. Hermano José, muchísimas gracias por permitirme de compartir estas palabras y que el Señor os bendiga. Amén.